Paz y bien. Efectivamente hay una ruptura en tu vida, en la mía. Hay una ruptura y San Lucas lo expresa a través de la parábola. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Me levantaré, me pondré en camino. Hay una fuente que te está esperando, la fuente inagotable que surge del costado abierto del corazón de Cristo. Esa fuente inagotable hace posible la reconciliación, el encuentro en esa mesa servida por el Padre, en donde Jesús se hace pan y vino, cuerpo y sangre para sellar esa reconciliación y esa amistad. Yo te invito en este capítulo a que justamente te dejes saciar por ese manantial de agua viva y que en la Eucaristía encontremos la reconciliación. Qué hermoso texto es el de Lucas 15, ¿no? Está dentro de las parábolas de la misericordia y se lo conoce a Lucas como el evangelista de la misericordia. Pero esa frase tan hermosa, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Me levantaré, me incorporaré e iré a la casa de mi padre. Ustedes y yo tenemos experiencia de estar lejos de la casa del Padre. A lo mejor no tan lejos como este hijo pródigo de Lucas 15, quizás sin haber caído tan gravemente como él cayó, pero quién más, quién menos, todos hemos experimentado el hecho de estar lejos de la casa del Padre. Y también, quién más, quién menos, a veces hemos tenido la postura del hermano mayor, de ese hermano mayor que le cuesta aceptar que venga el otro, el que es imperfecto, el que ha pecado, el que ha sido ingrato, volver a recibirlo con la misma actitud y con el mismo corazón con el cual lo recibe el Padre. ¿Cómo nos cuesta esto, verdad? Todos tenemos esta experiencia, todos. Por eso digo, volver a experimentar que hay una fuente inagotable y maravillosa de perdón, de reconciliación y de misericordia que brota del costado abierto de Jesús y que en el fondo es un nuevo bautismo, es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Es decir, el sacramento de la penitencia, que es la otra fuente del himno, la penitencia, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la alegría, es un nuevo bautismo. Es decir, es esa capacidad de volver a la casa del Padre, de volver a sumergirnos en las aguas para experimentar ese perdón sanador y liberador que el Padre Dios nos da. Esto es maravilloso. Y yo quiero hacer hincapié en esto, con los textos tan lindos que nos presenta San Pablo, ¿no es cierto? También nos presenta Zacarías, el profeta, cuando dice, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, una fuente que brota para lavar el pecado y las impurezas. Y San Pablo en Efesios 5 dirá, una fuente que viva, que emana del costado de Cristo, donde la esposa es lavada, es purificada y queda pura, inmaculada y sin mancha para su esposo. Pues bien, nosotros, ustedes y yo, somos esa esposa, y Jesús es nuestro esposo, cabeza de la iglesia. Qué maravilla que es esto, porque si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el amor que Dios te tiene, si conocieras la fuente inagotable de su perdón, de su reconciliación, te abrirías sin miedos, sin prejuicios, a esa fuente para dejarte empapar por ese perdón, por esa reconciliación, por ese abrazo. Y es esto lo que nos falta. Y cada vez más, Dios nunca se cansa de perdonar. Los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros. Lo repite una y otra vez el Papa Francisco. Y en esta fuente del himno, yo quiero decirte que el Señor quiere ofrecerte
su perdón, su reconciliación, su abrazo sanador, liberador, su paz. Por eso entonces, en esta agua no solamente uno es purificado de toda la mancha del pecado, porque ¿qué es el pecado? El pecado es el no amor, es no dejarnos amar por Dios. Pecado es mucho más que romper un pacto, una alianza. Pecado es ese muro que yo levanto entre el amor incondicional de Dios y mi vida. Cuando yo escucho decir a algunos candidatos políticos que van a levantar un muro, una muralla en la frontera entre un país y otro, pienso en mí mismo y en los muros, murallas que yo levanto entre el amor incondicional de Dios y mi vida. Eso es el pecado. El pecado es el no amor. El pecado es negarme a que Dios entre en mi vida, a que entre con su fuente inagotable. Entonces, justamente cuando entra los lazos terribles que nos atan a los prejuicios, a los complejos de culpa, a los complejos de inferioridad, a las adicciones, a los vicios, se van rompiendo, se van desatando y vamos experimentando una liberación como nunca antes hemos tenido, justamente porque la triple ruptura que se da por el pecado, por el no amor, que es la ruptura con Dios Padre Creador, con Jesús Redentor, conmigo mismo y con los demás y la creación, vuelve a través del sacramento de la reconciliación a tener un equilibrio. Es decir, yo me acepto, me amo, me perdono, acepto al Padre Dios como mi papá, mi abá, acepto a Jesús como mi Salvador, mi Redentor, y voy también buscando un equilibrio con los demás, como prójimos, como hermanos, y con la creación toda como regalo de Dios, como gracia de Dios. Es decir, me transformo en administrador y señor de las cosas. No termino siendo cosificado por las cosas, sino que termino siendo señor de las cosas. Y ahí está el punto fundamental que me da la reconciliación. La reconciliación me pone de nuevo en el camino. Yo recuerdo haber leído una vez que un niño, un chico, un preadolescente, tenía muy mal carácter. Y su papá, que era carpintero, le propuso que en cada reacción que tuviera destemplada de su mal carácter, pusiera un clavo en una madera que él mismo le regaló y que colgó en la pared. El chico llegó a clavar 27 clavos de tantas reacciones destempladas que tenía. Cuando se fue calmando, cuando se fue, digamos, su carácter se fue tranquilizando, el papá le fue diciendo, cuando quieras puedes sacar los clavos, cada buena acción que hagas, saca un clavo. Y el chico fue sacando y le decía, papá, quedó una marca en la madera. Y dice el papá, intenta repararla. Y el chico buscaba masilla o buscaba algo, pero la marca del clavo siempre quedaba. Entonces el papá le dijo, ¿te das cuenta? Nuestras reacciones siempre provocan heridas a los demás y a uno mismo. Heridas que no son fáciles de sanar, de curar a los demás y a uno mismo. Pues bien, esto que es tan difícil de sanar y de curar para nosotros es lo que justamente provoca el sacramento de la reconciliación. El Padre Dios en cada sacramento vuelve a perdonar, a cortar a aquellos que nos tenía atados, pero también va permitiendo por la conversión la sanación gradual de esas heridas infligidas a los demás y también a uno mismo, que gradualmente se van sanando, ya que toda auténtica sanación interior es un proceso. No se trata de algo mágico que se da así en un minuto, se trata de un proceso gradual, tal y como pasaba en la madera que acabo de contar, tal y como puede pasar con una herida que nos hacemos en la carne, ¿no? Que se va cauterizando, luego queda una marca, se cae la cascarita, en fin. Pero lo que quiero decir, toda sanación es gradual y por lo tanto hay que saber tener paciencia,
con uno mismo, mucha paciencia con uno mismo, que generalmente suele ser lo más difícil y lo más terrible, es decir, la paciencia con uno mismo. En toda sanación interior hay un proceso, pero tiene que ser un proceso de conversión. No puede haber sanación interior luego de un sacramento de la reconciliación si no hay oración personal, si no hay un encuentro diario con la palabra de Dios, si no hay confesión frecuente, comunión frecuente, si no hay inserción en la comunidad parroquial, en la comunidad iglesia, a través del servicio, el apostolado y sobre todo el ejercicio concreto de las obras de misericordia espirituales y corporales, Mateo capítulo 25, que son un camino sin peaje, sin obstáculos a la vida eterna y que son realmente para muchos una oportunidad de crecer en santidad de vida. ¿Por qué? Simplemente porque donde no hubo amor, pecado, pongo amor, obras de misericordia espirituales y materiales. Entonces, efectivamente, al poner amor, el amor incondicional me va llenando cada vez más y me va haciendo canal de gracia, que en eso consiste el camino. Por eso vuelvo y retomo. Aquí estamos ante la fuente de agua viva, la fuente de agua viva que surge del corazón abierto de Jesús. En esta ocasión te ofrece su perdón. ¿Cuántas personas dicen, yo no tengo que pedir perdón a nadie? Bueno, es una pena, porque está cerrado a esa gracia maravillosa de la reconciliación. Otros dicen, yo no maté ni robé, no tengo pecado. Pues no se han sabido mirar bien, porque el que bien se mira sabe que ha faltado amor en muchos de sus gestos, actitudes, criterios. Por eso entonces, hoy aquí, cerca de esta fuente tan hermosa y tan bella, llena de camalotes y de flores y de peces de colores, yo quiero también decirte, tu vida puede ser como esta fuente. Mira, en esta fuente hay vida, hay mucha vida. Y en tu vida también puede haber abundancia de vida, abundancia de vida. Por eso entonces, déjate perdonar por Dios, perdónate como Dios te perdona y sé canal de gracia perdonando a los demás. Enseguida vamos a volver para descubrir otra de las fuentes que el Señor nos regala en nuestro peregrinar, en el oasis de Elim, que es el oasis de la Iglesia que el Señor nos ha regalado por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ya volvemos. Y entonces llegamos a otra de las fuentes del Elim, y esta es la del pan eucarístico, es decir, Dios hecho hombre que se hace pan, comida, alimento, que se parte, se reparte y se comparte para saciar nuestras hambres. Y hay un texto magnífico de Juan 6, el capítulo 6 de San Juan, que es el pan de vida, que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno me come, vivirá para siempre. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, obtiene la vida eterna, permanece en mí y yo en él. Juan 6. Qué hermoso que es este texto. Qué hermoso para meditarlo. Qué hermoso porque, miren, en la Eucaristía es el banquete en el cual los comensales participamos nutriéndonos de Cristo vivo, que es la víctima del sacrificio, del sacrum factum, aquello que se hace como ofrenda, como entrega, y justamente allí entramos en común unión con Cristo. Mejor dicho, Él entra en común unión con nosotros. Por eso cuando comulgamos a Cristo, en realidad es Él quien nos come a nosotros, nos asume a nosotros. Me parece maravilloso. En las religiones antiguas existía un rito en el cual los comensales participaban de una comida y donde había abundante vino, y entonces había una cierta embriaguez. Y esa embriaguez provocaba una cierta coinonía, entre comillas, unidad entre ellos.
por supuesto era una especie de pseudo misticismo. En la Eucaristía es el mismo Dios hecho hombre que entra en comunión con nosotros, porque cada vez que comemos de su carne y bebemos de su sangre, Él nos penetra, Él nos asume, Él nos come, de tal manera que nos va cristificando, nos va deificando, nos va haciendo cada día más Eucaristía, para que nuestra vida sea pan, alimento para los demás en el servicio, en la entrega, en el apostolado. Esto me parece maravilloso, ¿no? Creo que tenemos que detenernos en el texto de Juan 6 cuando dice: Él habita en mí y yo en Él. Cuando Romanos 12, San Pablo grita: somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¡Qué magnífico es esto! Cuando Ezequiel dice: hemos recibido un rocío luminoso del cielo, dulce como la miel, hablando del maná en el desierto. Pues bien, la Eucaristía es nuestro maná en este oasis del desierto de la vida, en este caminar. El pan que da la vida eterna nos recuerda justamente el texto de Juan 6, que en el desierto recibieron el maná, pero ahora se nos ha dado recibir al mismo Dios hecho hombre bajo los signos sacramentales del pan y del vino. Entonces, la Eucaristía es memorial y presencia. Es memorial porque nos recuerda la alianza que Dios ha hecho con los hombres a través de Jesús, pero es reactualización de la entrega que el Dios hecho hombre, Jesús, ha querido hacer en la primer misa que Él celebró, que fue en el Jueves Santo, presidida por Él, sumo y eterno sacerdote. Es memorial también del sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento cuando el pueblo, renovando su alianza con Dios, ofrecía un chivo expiatorio, un cabrito, y era, salpicado por esa sangre en señal de participación del sacrificio. Nosotros participamos del único sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero Eterno, sumo y eterno sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, y participamos de Él, entramos en comunión con Él para hacer agradable, para hacer ofrenda agradable al Padre y para sentirnos cuerpo en Él, ya que somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Fíjense que Jesús habla muchísimas veces del banquete, es más, el banquete que anticipa el banquete eterno, las bodas eternas del Cordero en el cielo, está presentado, por ejemplo, en las parábolas de las bodas, Mateo 22, las bodas eternas del Cordero. También, de alguna manera, en las bodas de Caná, cuando se habla del vino nuevo. El primer signo de Jesús, por intercesión de su madre, se da en el ámbito de un banquete de bodas, en el ámbito nupcial. Todo está presentado como las bodas del esposo amante y su esposa amada. La Eucaristía es justamente eso, ¿no? Es como un anticipo, una prenda de los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor quiere regalarnos. A mí me encanta ver esto de cómo Jesús va presentándonos en la Eucaristía esta alianza, estas bodas, este deseo nupcial de ser uno, cabeza con el cuerpo, esposo con la esposa. Y que me alegra el corazón de que Él haya comenzado su vida pública justamente en un contexto de bodas en donde Él transforma lo aguachento en el vino nuevo, anticipo de ese vino nuevo que beberemos para siempre en la casa del Padre. Yo creo que esto es maravilloso y a mí me gustaría que en este momento nos detengamos, ya que no quiero llenarnos de textos bíblicos, nos detengamos y nos preguntemos de corazón, yo como sacerdote, presbítero, ustedes quizás como laicos, seglares, quizás como religiosas, nos preguntemos cómo estamos viviendo la Eucaristía, cómo vivimos la misa, ¿no? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Como un cumplimiento,
como un rito. Somos devotos de las misas. Estamos ya acostumbrados a que siempre sea lo mismo, la misa diaria o la misa dominical. Preparamos nuestra misa con la oración. Preparamos nuestra misa también con la reflexión. Preparamos incluso como comunidad la misa, sobre todo del domingo, en una actitud de servicio comunitario, las lecturas, los cantos, la guía, la dignidad del templo, la limpieza, el orden, la armonía, el silencio. ¿Nos sentimos parte celebrativa de la misa o solamente espectadores? Es como que el sacerdote es quien celebra la misa y yo soy un espectador. Y perdemos la dimensión de que todos somos celebrantes. El sacerdote preside la misa en nombre de Cristo Jesús, pero todos estamos celebrando la Eucaristía, todos estamos celebrando la misa, todos estamos formando parte del sacrificio de Cristo en alabanza, honor y gloria al Padre Dios. Entonces digo, ¿cómo vivimos nuestra misa? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Como un carro pesado que se arrastra o como la actitud del novio o de la novia que está deseoso de encontrarse con su novio, con su novia? ¿En dónde? En ese lugar. ¿Para qué? Para renovar la alianza, para renovar el encuentro, para renovar la unción del principio, el amor del principio. Miren, no sé si ustedes han captado que nosotros, los cristianos católicos, tenemos una gracia inmerecida, ciertamente, que es la Santa Misa, la Eucaristía, presencia real de Cristo, banquete anticipatorio del banquete eterno. No sé si ustedes han captado, y yo sacerdote lo digo todavía con más temor y temblor, que en cada misa el cielo baja a la tierra y Jesús se hace presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Eucaristía, en el pan consagrado que es su cuerpo, en el vino consagrado que es su sangre. Y Él, el Dios hecho hombre, se deja comer, masticar, tragar por nosotros para deificarnos. ¿Han tomado conciencia de esto? Cuando muchas veces se dice, no puedo superar este vicio, esta adicción, no puedo superar esto que me está asfixiando, no puedo hacer esto o aquello, habría que responder, y lo digo por mí en primer lugar, habría que responder, es Cristo Jesús quien puede en vos. Es la Eucaristía poderosa que entra a tu vida. Es el mismo Dios que te irrumpe en tu inteligencia, en tu voluntad, en tu afectividad, en tu emotividad, en tu sensibilidad, en todo tu ser. Entonces, deja que Él sea el victorioso en tus derrotas cotidianas, que Él sea la luz en tus sombras cotidianas, que Él te asuma totalmente y plenamente en lo que vos no podés o no querés. Deja que Él pueda. En eso consiste la Eucaristía. Ser sagrarios del Señor, también para que otros lo adoren y lo descubran como absoluto de sus vidas, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu comunidad. Ser adoradores del viviente. Es un camino maravilloso entonces, ¿no? El camino de descubrir la Eucaristía y descubrirla también en la adoración que a Dios gracias se extiende cada vez más en el mundo entero, la adoración perpetua, las 24 horas del día, en tantas capillas y parroquias del mundo entero. Descubrirla también allí, cuando te anotás para que 1 hora o 2 por semana puedas estar allí frente al sagrario, frente al Santísimo expuesto, en la custodia, en un tú a tú de corazón a corazón. Yo mismo he recogido testimonios maravillosos de hombres, mujeres, jóvenes y adultos que en las madrugadas más frías o más desoladas han estado, por supuesto también con el peso del sueño y del cansancio, allí delante del Señor. Y me han contado las intuiciones que han recibido, las gracias que han recibido, las consolaciones que han recibido, porque justamente la Eucaristía es la consolación de Dios mayor que podemos recibir.
es a Dios mismo que recibimos, es la fuente inagotable de gracia que recibimos. Te invito entonces a que puedas vivir la Eucaristía cada vez más profundamente, más intensamente, más con unción. Permite que la rutina quede atrás. Invoca al Espíritu Santo a la Rúa Santa para que tu misa sea vivida como la última misa y como la primer misa celebrada, digamos así, para siempre en el cielo, en la gloria. Que el Señor te bendiga a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.